Bielsa está llegando al 20. 22 llegó este mes. 22. Sí. Bueno, aumentarle un poco el sueldo también. Está buenísima la pregunta, gracias. Se ve que el alfajor santafesino surtió efecto en la glucemia. Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Veníamos Bien con un montón de alfajores santafesinos. Hoy le vamos a poner un montón de azúcar a esta noche de día miércoles. ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Juan, y acá andamos. Muy bien. ¿Comieron un alfajorcito antes de venir? Toda la jornada de laburo. Claro. Con el gris venía bien un alfajorcito santafesino. Si lo hacen como en las conferencias de prensa de gobierno, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sí, hay que decir que es de todos el alfajorcito que repartimos. Bueno, se apropian, pero el ¿viste? tipo estuvo que... Se apropian, te dicen, che, yo te regalé un alfajorcito. No, pará. Qué minucioso. El alfajorcito nos lo estamos regalando entre todos. O se lo regalamos entre todos los colegas que van a las conferencias de prensa de La Vocera. Sos detallista, minucioso. Bueno, necesariamente. parece que hasta se le debe el alfajor cuando te lo dan. Hay que Pareciera agradecer. como que hay que agradecerle de rodillas. Gracias, señorita Coudanes, por este alfajor. Por el alfajor. Por el Tan alfajor. rico, pero bueno, es de todos. Bueno, un poco de glucemia, Facu querido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo creo que después dame me cuenten en qué andan, porque yo no entiendo nada. ¿Qué alfajor? ¿Repartieron alfajores? Ya lo vas a ver. Ya lo Yo vas me a quiero ver. enterar a ver qué pasó y a quién le bajó un poco la Lo dijo presión y el Bullrich azúcar. una vez, ya lo Sí. vas a entender. Bueno, quiero ver, Así quiero ver. que es cuestión de tener paciencia nada más. Después hay que mitigar los efectos del azúcar. Porque uno queda muy arriba. ¿sí? Claro. Queda muy ¿Pero arriba. respondió o no respondió? Bueno, yo no sé, después lo quiero ver. Bueno, ya nos vamos a meter en algunos de los temas del día, como siempre. Hay de todo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Tito, señores y señores. Ya lo tenemos. ¿Cómo le va? Sí. ¿A quién saluda? A la cámara, no sé dónde. Ah, la cámara, ya. Sí. Aquella que tiene la lucecita roja. Tito, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Tito? ¿Todo Bien, no, venía a traerle el diario. Bueno, gracias. ¿Nada más? No, bueno, perfecto. La tapa, como siempre, se la dejamos acá. Sí, porque la ponen los chicos ahí en la cosa digital. Claro, Me dijeron que claro. salió muy lindo el programa de la semana La pasada. escanean. No La sé dónde se Viene con horóscopo, dónde todo. se la ponen. Sí. Cada vez por más supuesto. completo, ¿no? Claro, Sopa de letras, me encanta. es un diario. Sí. Trae las cosas de un diario. Sí, tiene razón. Por eso se llama. No, porque hay algunos Y cambia todos los días, ¿sabes? Bueno. Por eso se llama diario. Pero el nuestro es semanario. Semanario. Entonces semanario. Sí. Hay Bueno. otros pasquines que ni esto te trae. No, la sopa ya de no. letras. Ya no es lo que era antes. Bueno, los felicito por el programa que está haciendo. Bueno, muchas gracias. Que sigan así, muchachos. Gracias. ¿Está Creo bien? que están sí, yo estoy muy bien. Bueno, Preocupado por las cosas que pasan habitualmente, pero bueno. Como ya está. siempre, como No sé si iba a hablar de la gente que ya está pensando en la candidatura del año que viene. Sí, de los porque- tipos eso. Sí, porque si cierran ¿Se la animan lista- a hablar de eso? si cierran ¿O la- no se animan a hablar de eso? Pero sí, vamos a hablar hoy de eso. ¿No se animan a hablar de eso? Pero ¿cómo Ah, no le vamos trajo a- un regalito, mire. Uy, este estaba esperando. A ver. Ya despegó. A ver. Usted tiene mucha azúcar en sangre, Tome. me parece. ¿Qué le parece? Cuchara, tenedor Ajá. y cuchillo. Sí, yo sé que a ustedes les interesa esto. Acá hay muchos intereses encubiertos. Muchos intereses encubiertos. Sí, banco. Se le nota. Se le nota. Hablen. Pero Hablen vamos de los a que ya hablar. están pensando en el traje que se van a poner cuando asuman dentro de un año y medio. No sabemos cómo pagar el alquiler Bueno, de este mes. pero, Tito, y los eso- hablen de lo que hay que hablar. Vamos a hablar, yo se lo De lo que quiere hablar la gente. Vamos a Le hablar. dejo los cubiertos. Ahí están los intereses encubiertos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Perdonalo, Muti. No, Perdónelo, Enrique. Vamos, Enrique. Ese por lo menos terminó siendo intendente. Sí. Bueno. No sé, ya tenemos una caja de objetos. Viene bien. A ver de qué. Damián ya tiene la mamadera, Sí. el escudo, la usa la mamadera, Sí, ¿viste? sí, usa la sí. mamadera, el escudo de Racing, Sí, la foto del Diego en el la 81. foto del Diego, Un Diego, y ahora va a es tener cierto. cubierto. Lo bien que me vienen estos cubiertos, Juani. Venga. Me viene bárbaro. Sí, ya sé. Me viene bárbaro. Usted estaba en proceso de mudanza. Sí, me viene perfecto. Esto, Le llevaron hasta los cubiertos. ¿Qué todo pasó? sirve. Todo sirve, Juani. Yo se Todo lo sirve. digo. Así Se que. cuídense, yo se lo digo por experiencia.
Nunca digas la frase llévate lo que quieras. No. Acepto todo tipo de donaciones. No, porque después te quedás encubierto. Bueno, esta es la tapa del diario Veníamos Bien del día de hoy. Pobre Damián, me da una lata. Sin cubierto está Damián. Qué bárbaro, qué bárbaro. bárbaro. Yo me lo guardo esto, me equivoca. Se lo va a guardar en serio. Bueno, veníamos bien. Miércoles 27 de mayo de 2026, 3.700 pesos. Estamos a precio congelado. A mí me parece que podríamos retocarlo ya a esta altura. Camino al 2027, como lo anticipaba Tito, por supuesto. Rumores de alianzas, estrategias electorales cruzadas. Hoy vamos a estar hablando un poco de toda la rosca preelectoral que parece lejana, como siempre digo, pero tengamos en cuenta que con elecciones desdobladas, enero, febrero están cerrando las listas. Eso implica que ya esté por lo menos ordenada esta parte de la rosca. Y además, el tamiz electoral incluye todas las medidas de gobierno que se toman en los últimos años, porque todas pasan justamente por ese ojo, por esa visión de lo que pueden llegar a ser las alianzas. Por ejemplo, La Libertad avanza que está ganando territorio en la provincia y dice, nosotros no nos aliamos con nadie. El gobierno de Unidos, que ahora te voy a contar, tiene un par de estrategias para intentar buscar algunas alianzas. Y después, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el peronismo, que sigue dando vueltas con los mismos candidatos? Te voy a contar algunos entretelones, insisto, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, porque muchas de las decisiones que se toman pasan por acá, por la rosca preelectoral. Y vamos a hablar también de lo que denominamos los superpoderes policiales que busca el Ejecutivo de la provincia, que defiende firmemente ese proyecto, a pesar de ya tener o haber recolectado varias críticas, entre ellas el Colegio de Abogados y el Instituto de Derecho Penal de Santa Fe. Hoy vamos a estar recibiendo a una de sus integrantes para charlar puntualmente sobre algunos de los ejes centrales que tiene esta reforma de 11 puntos del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que hacen bastante ruido, por lo menos algunos de ellos. Tenemos sección económica, Facu, querido. Exactamente, hace una semana atrás repasábamos los datos oficiales del ritmo de actividad económica, una economía que está en modo serrucho. ¿Por qué está en modo serrucho? Porque lamentablemente en abril se empezó a enfriar, sobre todo algunos sectores, y hay sondeos privados que ya fueron cerrando el mes pasado, lo que sucedió en términos económicos, y no alcanzó para consolidar el rebote que tuvo en el mes de marzo, con lo cual, lamentablemente, pusieron un freno a algunos sectores de la actividad. Vamos a meternos qué está pasando, por ejemplo, con el rubro de la construcción, cómo viene desempeñándose el arranque de este 2026 para la industria, para el comercio y para los sectores que tal vez en esta economía dividida, que tiene distintas velocidades, están transitando un mejor presente, que son los complejos exportadores, entre ellos el agro, lo que pasa con la energía, el petrolero. Fíjate cómo tenés una economía que está bastante dividida y segmentada. Sectores que tienen mejor sensación en materia de actividad y otros que todavía vienen muy aletargados. Y te cuento qué pasa con el bolsillo, qué pasa con el consumo, que es una variable, sin lugar a dudas, indiscutible, de las más importantes de la actividad económica y que impacta en la agenda. Y en el medio, hablando de impacto, el que habló y puso algunos números sobre la mesa es el Fondo Monetario Internacional. Al menos hizo sus proyecciones para la economía que viene. Estimó hasta el 2028. Acá en Veníamos Bien te vamos a contar cuáles son las proyecciones del fondo, con qué se comprometió la Argentina y qué le pide al gobierno de Milei, algunas cuestiones que habrá que ver después, qué toma el ministro de Economía para modificar y qué deja de lado. Bueno, tenemos también ¿En qué andan, querido Dami? Bueno, la vocera canchera es el título del En qué andan, que pasa por la tapa de Veníamos Bien. Estamos hablando de Virginia Coudanes, que fue precandidata a senadora por el departamento de la capital hace algunos años nada más, que estuvo al frente de una secretaría dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe y que desde el mes de abril es la vocera del gobierno de la provincia. Copiaron lo que sucedió durante muchos años a nivel nacional. La tuvo Alberto, tuvo su vocera, Manuel Adorni, el vocero de Javier Milei durante la primera etapa del gobierno nacional. En la provincia no quisieron quedar atrás y desde abril tienen la vocera. Muy canchera Virginia Coudanes, muy chicanera. Algunos episodios con un poquito de arrogancia, un poquito de soberbia para tratar a los colegas periodistas que le querían realizar algunas preguntas. Muy canchera, muy para el recorte en redes, la estrategia de comunicación del gobierno de la provincia y recortando las chicanas que hace la vocera Virginia Coudanes para después replicar a través de las redes sociales. Nos vamos a meter con algunos episodios y vamos a poner la atención, porque Manuel Adorni también arrancó así, muy chicanero, muy bravo, muy picante con los periodistas, y hoy lo ves a Manuel Adorni que cada 15, 20 días le salta alguna cosita más. Sí. Los medios de comunicación le empezaron a tomar el tiempo y hoy en día Manuel Adorni ya no es más noticia por la chicana a los periodistas, sino por otras cosas. Bueno, esa réplica de lo que pasaba en Nación, en la provincia de Santa Fe, con la vocera
canchera con Virginia Coudanes. Vocera canchera. ¿Qué va a pasar por el Encandan? Escuchame, que está de moda hace algunos años la vocería, como qué cargo de moda. Sí. Perotti Yo también recuerdo- tuvo, ¿te acordás? Sí, pero lo tuvo 20 minutos. Leo Richardino, que fue 15 minutos, un poco menos Sí, de después- 20. después lo limpiaron. Que fue... En el 2020 tuvimos la pandemia donde había conferencia de prensa todos Claro, los cierres sí, de los sí, días sí. y donde se hacía un repaso y también se Sí. trataban otros temas. Estaba Gabriela Antes- Ceruti. Claro, Gabriela Cheruti o Ceruti, Claro, era la Alberto vocera de Fernández. Alberto. Y Leo antes Richardino, eran- que arrancó siendo el vocero de Claro. Perotti, que duró nada. Muy poco. Sí, sí, después ya no hablaba más nadie, digamos. Sí, no sé, no. ni entre ellos hablaban, imagínate si no hablaba con la gente. A nivel nacional, jefes de gabinete que tomaban Claro, el rol y de eso vocero. te iba a decir. Antes la ¿Qué figura del vocero estaba un poco en el jefe de gabinete. ¿Te acordás todos los días, 8 de la mañana, la conferencia de prensa que hacía por el entonces jefe de gabinete de Cristina Fernández, Capitanich? Claro. Porque sí, Que sí. rompió el famoso diario Clarín Sí, en una de sí, esas, ¿no? sí, sí, Hacía que un repaso de títulos toda la mañana. Aníbal Fernández no fue también en algún momento. Aníbal Fernández también, claro. Sí. Siendo también jefe de gabinete. Bueno, Todos pero los días. este gobierno en la provincia de Santa Fe no lo había tenido todavía. Es cierto. Durante los primeros 2 años de gestión y hasta un poco más. Desde abril, Virginia Coudanes, que salió del Ministerio de Seguridad y que hoy en día es la vocera del gobierno de la provincia. Bueno, camino al 2027, me voy a quedar con este título. Rumores de alianzas, estrategias cruzadas, de todo un poco. ¿Cómo está el panorama? Que se va a cortar, porque si bien el 2027 es el año que viene, hay que tener en cuenta que este año que viene, por lo menos de entrada, va a tener clima electoral. No solamente por la importancia, digamos, nosotros los santafesinos vamos a renovar intendente, gobernador, consejo deliberante a medias, legislatura, vamos a renovar, y a nivel nacional también. Con lo cual va a ser un año intenso de elecciones, quizá con alguna reforma de por medio, hay que ver si hay paso, si no hay paso, etcétera, etcétera, pero va a ser un año intenso. Y sobre todo en el camino que va a elegir Maximiliano Puyaro, que es el de desdoblar las elecciones, va a intentar separar todo lo posible, la elección provincial con la elección nacional, y ese todo lo posible te da un esquema de cumplimiento, porque así lo exige la ley provincial, o sea, te tenés que firmar un decreto convocando elecciones, a los tantos días tiene que oficializarse las listas, después las pasos, después las generales, etcétera, pero hay un cronograma de cumplir que va a estirarlo lo máximo posible, el gobernador Maximiliano Puyaro, y esto implica que en enero, febrero, tengamos los nombres, o sea el cierre de listas, que en diciembre esté firmando el decreto, noviembre, diciembre esté firmando el decreto el gobernador de convocatoria de elecciones. Por ende, el tiempo se empieza a cortar y como vamos a renovar intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, todas las decisiones políticas de la mesa política de los gobiernos van a pasar ese tamiz electoral. Hoy tiene Maximiliano Puyaro, en comisiones, concretamente en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, que es la que charlábamos la semana pasada. Yo lo llamo superpoderes policiales, pero en realidad es una modificación de 11 normas, entre ellas el Código Procesal Penal, entre ellas, bueno, algunas cuestiones que hacen a los roles de los fiscales, a los roles de la policía, sobre todo en su rol investigativo, también los jueces, etcétera, que hoy lo vamos a charlar en un ratito, pero eso también tiene y pasa por un tamiz electoral. Bueno, acá tienes una mesa de nombres y de cosas que vos la ves así, sí, pero me estás mezclando todo, mi viejo. Bueno, todos estos nombres suenan, todos estos nombres se miden, están volando las encuestas, o sea, te tiran encuestas por la cabeza. Sí es cierto que tanto el gobierno nacional, pero sobre todo el gobierno provincial, se está manejando con encuestas propias, con algunos números, y está siguiendo algunos consejos de por lo menos algunos encuestadores que son los más cercanos al riñón del gobernador Maximiliano Puyaro. En el marco de las encuestas aparecen nombres por doquier. Hasta Fantino está por acá. Acá está Fantino. Bueno. Fantino, bueno, se podría ser candidato en Santa Fe, La Libertad. Fantino, que se ha transformado en un férreo defensor de La Libertad Avanza, del presidente Milei en los medios, y que empieza a ocupar, o por lo menos siempre se habló de Fantino posible candidato, pero bueno, empieza a tener otro color, porque se supone que está convencido de la ciudad de Milei y podría ser una carta del presidente Milei. Además hablan de amistad ahí para jugar en la provincia. Hay que ver si quiere. ¿Lo miden? Sí. Lo están midiendo. ¿Se menciona el nombre? Sí. Inclusive hubo reuniones hace ya varios meses atrás, no solamente con La Libertad Avanza, sino con algunos otros sectores, sobre todo del peronismo. Pero aparece
aparece Fantino en la lista. Aparece en el peronismo, vuelve a aparecer Perotti, que está muy agazapado, en silencio, esperando. ¿Esperando qué? Bueno, esperando la división del resto, la división del voto. Que se pueda abrir un escenario de 3/3, porque sus encuestas obviamente apuntan a ese lado. Giuliano, que también recorre la provincia, bueno, el peronismo tiene eso de que aparecen candidatos casi constantemente, después negocian y se acomodan todos. Pero Perotti y Giuliano son los que hoy más o menos están sonando. ¿Qué pasa con Amalia Granata? Amalia Granata, que era la referente de la oposición en los primeros meses y en los primeros 2 años de gobernación de Maximiliano Puyaro. Era la oposición, Granata. Después desapareció, quedó muy desdibujada, sobre todo con algunos faltazos en la legislatura de la provincia, a discutir normas importantes, muy importantes. Pero también parece replegarse un poco, viendo qué pasa sobre todo con el panorama violeta. Si crece o no crece la Libertad Avanza. También sonó como una posible candidata de la Libertad Avanza, Amalia Granata, en la provincia de Santa Fe. Ahí hay algunos cortocircuitos, sobre todo con Karina Milei, porque ella tiene muy buenas migas y muy buena onda con Santiago Caputo, que a nivel nacional, justamente con los Menem y Milei y Karina Milei por un lado, se discuten las estrategias electorales. También sonó en su momento. Carolina Lozada, que también sonó en su momento, que tiene muy buena relación con el presidente, que la senadora habla con el presidente, etc. Y la figura de Macri, que anda rondando siempre por allá arriba, va a estar en Santa Fe, creo que la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Hubo una reunión con Maximiliano Puyaro y Macri hace algún tiempo atrás, donde algunos dicen que le habría asegurado Puyaro un apoyo directo si es candidato a presidente. Ahí la estrategia provincial y nacional se empiezan a unir para Puyaro. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que busca es dividir lo menos posible el voto o su electorado o el electorado de Unidos para Cambiar Santa Fe compartido con la Libertad Avanza. Entonces empieza a tratar de acercarse a algunos sectores lo más cerca posible de la Libertad Avanza. Y después tenemos a Patricia Bullrich, muy protagonista por estas últimas horas, y ahora te voy a contar un poco más de detalles, y a Romina Díez. Romina Díez es la gran armadora de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, y es quien suena como candidata a gobernadora. Hay que ver si juega, si no juega, pero está haciendo todo el caminito, todo el caminito para poder serlo. En ese marco, sobre todo a Puyaro le preocupa algo que vio en las encuestas la semana pasada, y es que le dan un escenario de 3/3. Las encuestas internas, no las encuestas que vemos todos y que se publican. Yo siempre digo, si la encuesta es pública, no le creas, porque está buscando tener la gran mayoría, no todos, hay algunas encuestadoras que lo hacen y publican sus trabajos, pero cuando viene de algún sector político y dice, mirá esta encuesta, no le creas. Las encuestas que también la verdad que en los últimos años cada vez pierden mayor credibilidad, porque después te dicen una cosa y a los 3 días pasa otra absolutamente distinta. Pero bueno, más allá de eso, sigue siendo un termómetro interno de la política, la encuesta, de intentar planificar o intentar ver cómo se pueden llegar a dar algunos escenarios electorales. Y a partir de eso se toman decisiones, y se están tomando decisiones a partir de esas encuestas. ¿Qué le dicen las encuestas a Puyaro? Que la Libertad Avanza está creciendo en la provincia, que hay un importante crecimiento de la Libertad Avanza al punto tal de que inclusive comparativamente con imagen se estaba midiendo con el presidente Milei, en Santa Fe capital tiene mejor imagen la Libertad Avanza que Maximiliano Puyaro, tiene mejor imagen Milei que Maximiliano Puyaro, y la intención de voto, sobre todo en Santa Fe capital, podría irse para ese lado. Le marcan también las encuestas que Rosario está complicado para ganarlo, la gestión de Hapkin viene con serio desgaste y donde además se abre, por un lado, un peronismo que viene trabajando hace mucho en Rosario, hoy ya peronismo, pero que venía por afuera, que era Ciudad Futura, con Monteverde, con Carentep, aliada al viejo sector del peronismo, a Traferri, Rossi, etcétera, que tiene un caudal electoral importante en Rosario. Paralelamente, la Libertad Avanza, que ha tenido buena performance electoral en Rosario, donde se empieza a medir un poco más seriamente a Juan Pedro Aleart, que era periodista, conductor de Canal 3 de Rosario y que hoy es concejal de Rosario, fue convencional constituyente. Entonces el panorama entre Rosario y Santa Fe, bueno, le dicen que hay que pegar un volantazo de timón a la estrategia que pensaba Unidos que iba a tener a esta etapa del partido. ¿Cuál era esa estrategia? Bueno, que ibas a tener prácticamente todo domado. ¿Qué significa todo domado? Bueno, exhibimos buenos números en materia de seguridad,
El gobernador tiene presencia prácticamente de una campaña electoral constante en todos los actos de gobierno. Unidos se amplió con algunos otros sectores, se sacó de arriba parte del PRO, y eso indicaba que a esta altura suponían iban a tener un caudal electoral bastante acomodado. Bueno, pues no es así, por lo menos lo que dicen las encuestas. En ese marco, sí me consta que hubo algunas charlas entre personas allegadas a Maximiliano Puyaro y La Libertad Avanza, esto que se discutía por redes y que lo hemos visto en el último tiempo, bueno, que decía, por ejemplo, la ex vicegobernadora Scaglia, no le cerramos la puerta a posibles alianzas, que decían algunos otros diputados, no le cerramos las puertas a posibles alianzas, no eran simplemente discursos vacíos, sino que respondían a una estrategia de ver hasta dónde podía existir eso. ¿Cómo? Bueno, con una especie de acuerdo programático de acá al 2027. ¿Qué dicen desde Unidos para Cambiar Santa Fe? ¿Qué le dicen a La Libertad Avanza? Le dicen esto, le dicen, mira, ganar una elección no es lo mismo que gobernar. Y gobernar Santa Fe no es moco de pavo. Gobernar Santa Fe es complejo. Es un estado grande, hay muchas áreas, es una provincia muy grande, es una provincia que tiene idiosincrasias distintas a lo que se maneja o se suele manejar en la política a nivel nacional, sobre todo con las comarcas de los senadores. Es una provincia que para gobernarla más o menos llevarla adelante necesitas tener mucha estructura política, mucho anclaje territorial y sobre todo conocimiento de la gestión. Y ustedes no tienen nada de eso. Ustedes andan con los tuiteros, dicen desde Unidos, andan con los tuiteros, con los videitos, pero la verdad es que no tienen cero estructura. Y esta provincia no se puede gobernar sin estructura. Algo similar le decían a Del Cel en su momento, otros sectores, el socialismo sobre todo, que le decía, vos no podés venir acá a ser candidato de golpe y porrazo a querer gobernar una provincia como Santa Fe, porque es una cosa que te vaya bien la elecciones y otra cosa que la puedas gobernar. Sobre todo en la primera elección de Del Cel con Bonfatti, que trajo muchos rumores esa elección, que bueno, vendrán a cuento en otro momento. Lo cierto es que eso es lo que le plantea a Unidos. Entonces dice, mirá, yo te doy la solución, integrate a mi gobierno, sumate a la gestión, abrimos el gabinete, te damos lugares importantes, sobre todo con anclaje territorial, y empecé a construir desde ahí, de paso ganás experiencia de gestión, y vemos en 2027, vemos a dónde nos lleva esto, pero sumate al frente de frentes, como se conocía cuando se lanzó en su momento Unidos para Cambiar Santa Fe. Que primero hay que ponerlo de acuerdo entre ellos. Yo siempre ponemos la misma foto, mirá la que viene. Que es la famosa foto esta. Estos Unidos, ¿entendés? Estos Unidos. Es un mar de gente que no tiene nada que ver entre sí y algunas sí, pero la gran mayoría no tiene mucho que ver entre sí. Esta era la presentación de Unidos para Cambiar Santa Fe en su momento con dirigentes que venían del peronismo, dirigentes que venían de los sectores evangélicos, dirigentes que venían de la izquierda y del socialismo, otros que venían del PRO. Bueno, esta mezcla hay que ponerla de acuerdo, porque acá juegan muchos intereses en el medio. Entonces lo que buscan desde Unidos es decir, bueno, abrámosle la puerta a La Libertad Avanza, que se pueda sumar, que gane experiencia de gestión. ¿Qué dicen desde el otro lado? ¿Qué te dice La Libertad Avanza? Sobre todo la cabeza, por lo menos, programática del armado, que es Romina Díez. Dice, ¿ahora me llamás? Ahora no, porque yo también tengo encuestas y yo ya sé lo que dicen tus encuestas. ¿Qué le dicen las encuestas a ambos? Que están palo a palo, que están rondando un 25, 30. En un escenario de 3 tercios, que hay un 20% de indecisos, que es el universo a conquistar, y que el peronismo puede estar rondando el 20%, casi un escenario de 3 tercios. Pero te hablan de hoy un escenario casi de empate técnico entre La Libertad Avanza y Unidos para Cambiar Santa Fe. Entonces, ¿ahora me venís a llamar? No, ahora yo compito. Vemos. Y le dicen de otro lado, ojo, que tu marca hoy pesa y vale, pero el santafesino vota distinto en las elecciones ejecutivas, y no solamente eso, tenés que ver cuánto vale tu marca el año que viene. Es decir, estás demasiado atado a la gestión nacional, que por lo menos en algunas cuestiones de materia económica, y bueno, está complicada. Está complicada. Entonces, bajo ese criterio se empieza a discutir, se tiran de un lado del otro. Ante por lo menos en principio, la negativa de poder sumar a algunos dirigentes de La Libertad Avanza a este enorme maremoto de dirigentes de todos los signos políticos que es Unidos para Cambiar Santa Fe, se abren algunas otras puertas para otros dirigentes y apareció esta semana, sobre todo la semana pasada en realidad, una tercera puerta, que es esta, Bullrich. Bullrich Puyaro.
Bullrich y Puyaro se conocen de sus gestiones anteriores como ministro de Seguridad, Puyaro de Lichip, Patricia Bullrich de Macri. Hablan muchos de una especie de amistad o muy buena onda en este seno. Hay algo que no le perdona a Bullrich todavía a Puyaro, que es que en su momento apoyó a Rodríguez Larreta, Puyaro, en la interna, a presidente, y no a Bullrich, apoyó a Rodríguez Larreta. Entonces ahí, bueno, quedaron algunas rispideces, pero la contrapartida fue este señor que está acá. Este señor es Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, que queda desde la gestión Bullrich y que renunció la semana pasada, pero que va a ejercer su cargo hasta el último día de este mes, que fue el compañero de fórmula de Carolina Lozada. Se ha enfrentado a Maximiliano Puyaro. Porque no nos acordamos, pero hace 3 años atrás, Federico Angelini era el candidato a vicegobernador de la provincia de Carolina Lozada. Insisto, hoy funcionario a nivel nacional. ¿Qué ve acá Puyaro? Bueno, la posibilidad de que si Bullrich rompe a nivel nacional con La Libertad Avanza y es candidata presidencial, que muchos la están empujando y otros están viendo que ese escenario es factible, se puede llegar a dar, inclusive dentro de La Libertad Avanza. Milei, paréntesis, Milei trató de mitigar esos rumores en el TD1 el otro día y abrazándola en el balcón de la Casa Rosada, pero es cierto que muchos, sobre todo con el caso Adorni, Bullrich dijo, yo presento mi declaración jurada, hay que ver si Manuel hace lo mismo. Él te iba a matar cuando lo estaban defendiendo, se supone, desde La Libertad Avanza. Entonces, este camino que se abre, Puyaro lo vio con buenos ojos, dice, ¿por qué no empezamos por acá? Ya había tenido un acercamiento con Macri, que no es lo mismo que Bullrich, de hecho quedaron las relaciones medias rotas ahí, pero se abrió la posibilidad de un lugarcito en el gabinete para Federico Angelini, en seguridad. Federico Angelini renunció el jueves pasado a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación y dijo, tengo muchas ganas de concentrar mi energía en la seguridad de mi provincia y de mi ciudad Rosario. Todos lo leyeron como, ok, viene el gabinete de Maximiliano Puyaro, lo cual es casi un hecho. Vamos a ver qué lugar le va a tocar, pero en principio sería un lugar importante en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Pero ahí ya se habla por lo menos de un acercamiento, casi una alianza, te diría, porque Federico Angelini es Patricia Bullrich, sin lugar a dudas. Pero además, porque hay que recordar que así como Bullrich estaba un poco enojada porque había apoyado a Larreta, Federico Angelini, en su campaña, dijo esto, Puyaro tiene que explicar de dónde viene la plata negra que usa en campaña. O sea, no le tiró con un chasquibún, le tiró con munición pesada. Más adelante, en esta nota que es del diario Perfil, escrita por Fontevecchia, dice textual Federico Angelini, Puyaro tiene que dar explicaciones. Cuando un policía arranca con bajo rango, asume la jefatura de la División de Drogas Peligrosas durante la gestión del propio Puyaro y termina preso, acusado de narcotráfico. Hay audios que salieron en distintos medios en los que Puyaro les promete pasarles las preguntas de los concursos de ascensos a policías que después terminaron presos. Nosotros sentimos que todos tienen el diagnóstico y las propuestas para resolver lo que sucede en Santa Fe, pero la gran diferencia está en quién tiene el coraje de la decisión política y no tiene las manos atadas para tomar esas decisiones. Y más abajo dice, le preguntan, ¿vos creés que esa gran cantidad de recursos económicos de la que hablás, que venía hablando de la campaña de Puyaro en la provincia de Santa Fe, viene del narcotráfico? Es plata negra, dice Angelini. No sé de dónde viene, pero evidentemente es alguien que no quiere que gane Carolina Lozada. Hay un interés del status quo para que no cambie la provincia, etc. Puyaro tiene que explicar de dónde viene la plata negra que usa en campaña. Durísima la declaración de Angelini. Entonces, esto no fue hace 10 años, esto fue hace 3. Hoy, bueno, vamos a ver si podemos entrevistarlo a Angelini, que no le escapa a las entrevistas, mucho menos si son polémicas, pero esto hay que preguntárselo. Si usted sigue pensando que Puyaro usó plata negra en la campaña y que tenía que explicarlo. ¿Y qué pasa con los policías que ascendían y terminaban presos como narcotraficantes? Bueno, es una gran pregunta, pero fíjense el pragmatismo de la política, como decíamos hace un par de semanas atrás, se dobla pero no se quiebra. O sea, todos se desdicen, después van, vienen, se acomodan de un lado del otro. Lo mismo pasaba con sobre todo algunas declaraciones cruzadas entre quien termina siendo vicegobernadora de Maximiliano Puyaro
y ese sector del radicalismo. Bueno, esto es la política. La política es, bueno, nos acomodamos. La campaña uno hizo un montón de cosas, después nos olvidamos y ya está. Todo parece indicar que Angelini va a desembarcar en Santa Fe. Veremos si la semana que viene, la otra, cuándo y bajo qué cargo. Y va a ser el interlocutor de Patricia Bullrich en el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Obviamente una puerta más a otra posibilidad electoral. Te digo todo esto como siempre, porque todas las decisiones de la dirigencia política siempre pasan por ese tamiz electoral. Siempre pasan por esta rosca que está atravesando parte de la dirigencia santafesina de cara a las elecciones del 2027. Mientras tanto se sigue discutiendo en la legislatura el proyecto de endurecimiento de pena, de superpoderes policiales, también muy tamizado con las encuestas. Muy por ese lado, que vamos a ver dónde termina, porque además ahí van a requerir sobre todo el visto bueno de otros sectores. Por ejemplo, de la Libertad Avanza, por ejemplo, del sector de Amalia Granata, que insisto, está poco desaparecida, y ellos también están pasando por ese tamiz electoral todo. No te van a apoyar una norma a meses de las elecciones si no llegamos a por lo menos a algún tipo de acuerdo un poco más profundo. Y la Libertad Avanza sigue construyendo. Mirá esta foto, la última. Esta foto sale en los primeros días de abril. Llega el ministro Toto Caputo a Rosario y se para todo para sacar esta foto. Y además es gracioso, me contaba un colega que estaba ahí presente, que después de esta foto Romina Díez dijo, guarden esta foto. Abril. Lo dijo Romina Díez, que es la principal armadora de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, sacándose una foto con Toto Caputo. Y este señor que está acá, acuérdense de este nombre también, se llama Marcos Peirano. Es un abogado que también hoy es, te diría, uno de los gran armadores y se perfila como posible candidato en la provincia, posible candidato en las nacionales, pero es el armador provincial. Es el armador provincial, es el que usa la misma lapicera que está usando Romina Díez. Bueno, esta foto habla también de esos armados. La Libertad Avanza sigue por este lado, busca por este lado, y además le está pegando muy duro al gobierno de Puyaro. Sobre todo con mucha comunicación en redes, etc. Pero le está pegando, le está dando. Claro, después ve lo de Angelini y dice, bueno, siempre hay tiempo para retractarse en política. Pero sí es cierto que la postura está siendo de oposición a gran parte de las medidas de Maximiliano Puyaro y a gran parte del gobierno de Maximiliano Puyaro. Y así se planta la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Veremos cuál es el camino electoral que toman de acá a principios del año que viene. En algunos meses conoceremos ya si todo esto es verso o esto se traduce en propuestas electorales. Buenas noches, esto veníamos bien. ¿Te perdiste de algo? Tenemos el Zapping Nacional. Mirá. el actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados. El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización
porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Y por último, pero no menos importante, el actor de la esperanza, que todos los días, que como un motor interno anima cotidianamente a tantos argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor. Digamos, es una opinión, digamos, uno la puede compartir o no. A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Pero, terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror. Me parece que la palabra es un poco fuerte, exagerada, fuerte, para, digamos, una persona que de repente está tecleando y está dando su opinión y que además es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración frente a una realidad que puede que no le guste. Sí, el problema de las redes a veces es el odio, ¿no? A veces esa frustración se transforma en odio y el odio en las redes es complicado. No sé, digamos, a mí me parece lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes. De vuelta, no le gusta, no participa de la red, quiere participar de la red y no le gusta cómo se expresa alguien, lo bloquea, lo silencia. No es tan complicado. Buen día, señora. ¿Qué pasó con ese caballero? ¿Por qué lo denunciaban? No, es que nosotros estamos desde las 4 de la mañana haciendo fila para apenas 5 litros que nos vende. Y ese señor no tiene marcado el número que nos ponen a nosotros. ¿Usted tiene el número marcado? Sí. ¿Dónde lo tiene? Mi esposo. ¿Dónde lo tiene marcado el? ¿Y este número? ¿Para qué es este número, señor? Es el turno. Va con el bidón, o sea. Le ponen en el bidón y en la muñeca le ponen un número. Así es. Para que pasemos a recoger la gasolina. ¿Y el señor no tenía el número en la muñeca? No tiene por qué ir a sacar una fotocopia, creo. No. Bueno, ahí está el incidente, pero fíjense, ¿me lo puede mostrar de vuelta si se puede, señor? Ahora, o sea que... El número 6 y el bidón con el número 6. El número 11 con el número, o una cruz, no sé qué es. El número 7, un 7. El número 12 y el bidón 12. El 10 con el 10 y así sucesivamente. O sea que antes de presentarse en la fila, a ver, tienen que pasar a ahora que... la policía está viendo a ver quién tiene, miren, la policía está viendo los números, quién tiene los bidones marcados con la muñeca. Esto realmente, Antonio, es increíble. Es denigrante y humillante. Sí. Bueno, vamos a retomar lo que explicábamos y desmenuzábamos un poco la semana pasada. Es el proyecto de 11 puntos, modificaciones de leyes propuesto por el Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, que está en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. La semana pasada, cuando lo repasábamos, poníamos además abajo de cada uno de los puntos y de los artículos que íbamos viendo y las ideas que tenía el Ejecutivo, los posibles conflictos. En su gran mayoría con ni más ni menos que la Constitución Nacional, pero también con tratados internacionales que tienen rango constitucional en Argentina, entre otras cuestiones, y le dábamos un poco una orden de prioridad, así, bueno, a ver, ¿qué es lo más grave y qué es lo que se puede llegar a discutir? Pero ¿qué entendíamos nosotros? Que iba a haber un tamiz de profesionales del derecho que no iba a pasar. Al poco tiempo se manifestaron los colegios de abogados, también en algunos casos de magistrados, encendiendo muchas alarmas. Y está con nosotros Abril Rico, ella por supuesto es abogada, es integrante del Instituto de Derecho Penal y también es integrante del Colegio de Abogados. Bienvenida, Abril, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo cayó esta idea del Ejecutivo en el seno de la profesión en principio, pero además en el Colegio de Abogados? Nosotros hablamos la semana pasada con varios integrantes del Colegio de Abogados y decían, mirá, estamos intentando entender, estamos... viendo qué es concretamente lo que se presentó, porque además había sido muy reciente, pero ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacan? Sí, tal cual, es sumamente reciente, nosotros apenas tuvimos conocimiento, lo empezamos a discutir primeramente a través de los grupos que tenemos, principalmente del Instituto de Derecho Penal, que es en definitiva a quienes nos afecta desde el ejercicio de la profesión. Coordinamos rápidamente reuniones buscando también la participación y de hecho
participación de colegas que quizás no se suman a las reuniones ordinarias o con tanta frecuencia, que estuvieron muy interesados, lo cual también da cuenta de la gravedad de la situación. Tuvimos una reunión la semana pasada donde discutimos cuáles eran los principales puntos, cuáles eran las principales tensiones, porque en definitiva, más allá de la práctica jurídica, en definitiva es a los ciudadanos a quienes más les va a afectar esta reforma, o incluso a nosotros, pero también desde la perspectiva de ciudadanos, que es algo que en definitiva le puede pasar a cada uno, nos puede tocar a todos. ¿Cuáles son esos puntos que por lo menos a ustedes les parecen los más graves o los más atendibles? La verdad que hay varios, podríamos enumerar incluso 10 o más, pero si tenemos que centrarnos, creo que todos estuvimos de acuerdo en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de que una persona pueda declarar sin la presencia de su abogado defensor. Esto es muy grave, hay un rechazo importante de parte del colegio, habida cuenta de que en definitiva, si una persona se ve involucrada, quizás no detenida, pero por lo menos involucrada ya o cercana o acercada de alguna manera a un conflicto penal, muchas veces se pone nerviosa, no desconoce, es la primera vez que está ante una situación de estas y puede decir algo que no es como sucedió, explicarlo de una manera distinta. Entonces es fundamental que cuente con la presencia de un abogado, principalmente si es una persona con la que tiene confianza, con quizás ha tenido algún tipo de trato y que lo pueda asesorar y bueno, ejercer cierto control sobre esa declaración que se da y que es tan importante principalmente porque bueno, también se da en el inicio mismo del conflicto. Ese es un derecho que tienen todas las personas, o sea, te detienen, tenés derecho a un abogado que te patrocine y que te defienda. Así es, sí, tal cual. Acá se prevé la posibilidad de que las personas puedan en ciertas, si bien no se lo prevé como regla, se prevé la posibilidad de que en algunos casos se pueda esto y la verdad nosotros estamos preocupados de que no se vuelva justamente la regla, por más que aparezca en un primer momento previsto como excepción y en la práctica uno puede pensar que va a llevar a que sea una práctica más que frecuente justamente. Claro, inclusive hablando de interrogatorios. Que también hay que pensarlo desde el punto de vista de toda la ejecución o la posibilidad de ejecución del paquete. Si, bueno, quizás a esa persona le allanaron la casa sin orden de un juez, lo mantuvieron 48 horas detenido y en ese marco lo hacen declarar sin un abogado presente. Lo cual hay que ver todas esas posibilidades. Sin orden de juez, un allanamiento, prevé eso. O sea, Sí, para algunas, o sea, hay excepciones, hoy se puede allanar. No es que, esto también es un punto interesante para discutirlo. Ayer la vocera de la provincia, Virginia Cordanes, decía, bueno, los mismos que critican este proyecto ahora son los mismos que se opusieron en su momento a la desfederalización del delito del narcomenudeo. Y decía, fíjense que tuvimos 2.600 allanamientos, más de 600 armas secuestradas en solo 2 años. Bueno, eso implica, o eso quiere decir que el sistema funciona. Si vos pudiste meter 2.600 allanamientos y lo pones sobre la mesa como un número positivo y armas incautadas, quiere decir que no tenés una policía o un sistema, si querés, penal con las manos atadas. Así que el sistema funciona. O sea, lo que se busca es según el gobierno, una profundización de esas políticas de seguridad. Lo que entendemos es que hay un montón de riesgos que no se están teniendo en cuenta, digamos. En ese marco puntual, ¿qué piensa el Colegio de Abogados, por ejemplo, de la posibilidad de acuerdos o un fiscal que directamente le puede pedir una condena al juez sin la necesidad de un defensor o una defensa? Bueno, como vos lo decís, es otro de los puntos que nosotros estuvimos de acuerdo que era uno de los principales, por lo menos dentro de los 3 más importantes, de las principales modificaciones previstas. Hay un rechazo, por supuesto, claro por parte del colegio a este proyecto en ese punto, más que nada, habida cuenta de que disponer tanto una condena, por más que no implique una pena de prisión, sin una previa presentación o evaluación producción de pruebas y mucho menos sin la presencia de un control de la defensa, porque incluso los procesos abreviados, si bien no se produce la prueba, hay un control de la defensa de que hay evidencia suficiente como para que resulte conveniente a la persona termina en un acuerdo de las partes, digamos. Acá no, acá directamente no se produce la prueba y además no hay un control por parte de la defensa, quien sí, por supuesto, se puede apelar, digamos, se puede presentar la persona que recibió esta condena y pedir que se revea esta decisión. Pero es un control a posterior y no funciona así el sistema previsto por la misma Constitución, como vos también dijiste. ¿Podría una persona, por ejemplo,
recibir en una notificación en su casa avisándole que fue condenado en un proceso. Tal cual, sí, así de grave como lo planteás. Sin siquiera haber sido notificado de una posibilidad de defensa. Exactamente, eso es lo que prevé el proyecto de manera muy clara. Dice el gobierno, eso está basado en el modelo alemán, que es similar, puntualmente, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero que tiene que ver con esto, digamos, con la posibilidad de, para evitar el juicio, las costas del juicio, etcétera, que el fiscal pueda pedirle al juez, bueno, para mí tiene que haber una condena de tanto, y que el juez puede dictar esa condena siempre y cuando no se oponga la persona condenada, o por lo menos en el marco de un plazo temporal, que creo que según el proyecto son 10 días, si no me equivoco. Así es. Cortito. Sí, en realidad hubo un intento de copia, en realidad no se traduce o no se traslada precisamente el modelo alemán. Aquí hay una cuestión también que se prevé un proceso, se prevé este proceso para los casos en los cuales no se pida pena de prisión, como los supuestos de procesos contravencionales. Y acá en nuestro sistema la contravención se rige por los principios propios del derecho penal, que implican esta lógica que insisto, prevé la Constitución de acusación, defensa, prueba y sentencia. Acá se estaría salteando tanto la defensa como la prueba, por lo menos se la estaría posponiendo para después de la sentencia, que insisto, no es el orden que prevé nuestra Constitución. Acá hay una idea de que este proceso se base por la presunción de legalidad, entiendo, de los actos administrativos, y no es, insisto, cómo está previsto nuestro sistema para lo que es contravenciones. Ahora, juguemos un poco con escenarios. Ya sé que algunos pueden llegar a ser contrafácticos, pero vamos a suponer que después la legislatura lo termina aprobando. ¿Con qué se choca esto? ¿Con alguna cuestión inconstitucional que lo podría trabar? ¿Con alguna instancia? ¿La ley si sale como está? A ver, yo creo que hay una contradicción clara con la Constitución, con todo lo que es el artículo 18. Ya la idea de juicio previo es una noción que acá no se estaría respetando. Ni es previo ni tampoco es juicio, en definitiva, porque no implica producción de pruebas. No sé cómo se va a dar en la práctica. Entiendo que va a haber numerosos planteos por parte de los abogados defensores, y en definitiva van a ser los jueces quienes tengan las herramientas para decidir cómo se implementa o qué se dispone una vez aprobado. Hay como un desplazamiento de determinadas decisiones que estaban en la órbita de un juez antes a un nuevo criterio policial, que tampoco en el proyecto está bien delimitado, porque, a ver, se habla de criterios de urgencia. Bueno, es demasiado amplio. ¿Qué es urgencia en un procedimiento policial? ¿O qué es lo que entiende el cabo Cacho por urgencia? Y qué es lo que... Justamente la idea de un juez tiene que ver con eso, de, bueno, evaluar toda la situación mucho más, de manera mucho más profunda. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto puntualmente? Es decir, ¿hay un desplazamiento de roles o de funciones que le corresponden al Poder Judicial y que terminan estando bajo una especie de autoadjudicación del Poder Ejecutivo a través de la policía? ¿O no? ¿O en realidad es gris esa zona de discusión? A ver, yo entiendo que el proyecto, bueno, de las características que justamente caracteriza a varios de las disposiciones o de los artículos, es esto de presentar disposiciones poco claras o no tan definidas, que incluso es contrario a principios básicos del derecho penal. Una de estas cuestiones, ahora que lo traes a colación, es el tema de las exclusiones probatorias, que nosotros tenemos que la regla en el proceso penal es que si una prueba es obtenida, una evidencia es obtenida en violación de alguna garantía constitucional, eso no puede ser incorporado a proceso. Ahora se prevé que una excepción, y que para que se pueda incorporar a proceso, si el personal policial actuó creyendo de buena fe que el acto era legal, eso se puede incorporar. Y es bastante cómo se determina, digamos, esa buena fe. O incluso también respecto a esto, el proyecto prevé que si el accionar ilegal es poco trascendente en relación a la importancia del delito, también se puede incorporar esa prueba. A ver, por supuesto, en caso de aprobarse va a ser la jurisprudencia o los jueces quienes delimiten estos conceptos, pero en sí el proyecto es vago, ¿no? ¿Cuál es, cómo se hace esta evaluación entre la trascendencia del delito y la gravedad del acto ilegal? Eso no está definido y entendemos que no se corresponde con una normativa penal y de esta gravedad. ¿Hay algo del proyecto que pueden llegar a estar de acuerdo desde el Colegio de Abogados o que les parezca así, bueno, esto puede ser? No entendemos en líneas generales que se trate de una reforma positiva en el caso de surgir. Por supuesto que en el caso de que se implemente, que no es lo que esperamos, por supuesto,
Ojalá tenga resultados positivos, pero insisto, no hemos encontrado algún punto en el que digamos, bueno, vamos a acompañar. Apoyarlo o a decir esto puede ser. ¿Van a ir a la Comisión de Seguridad? ¿Lo citaron? O sea, ¿van a formar parte, en este caso, los colegios profesionales de la discusión? ¿O por cómo ven la mano parece que no? Sí, hay una convocatoria. Ajá. ¿Y cuándo es esto? La verdad no te sabría decir si está definido de momento alguna fecha, pero próximos días. Seguramente sí, por la urgencia también que amerita. Y van a plantear, imagino, todo esto en la Comisión de Seguridad. Así es, sí. Bueno, esperemos que tengan mejor suerte que otros momentos, donde también han planteado algunas visiones de algunos proyectos y no siempre eso termina en la letra de la ley. Sí, entendemos que en este caso igual es más evidente, es más visible, así que en ese sentido también se ha realizado o estamos buscando también que la sociedad comprenda que no es solo una afectación a la profesión, que quizás uno entiende que se relaciona con el rol que tenemos los abogados, pero no, contrariamente, es algo que recae principalmente sobre la población civil. ¿Por qué? A ver, si le tenés que explicar a alguien que está del otro lado, ¿por qué esto le va a afectar o le puede llegar a afectar en su vida cotidiana? Y en resumidas cuentas, se puede dar una declaración que no favorezca después la decisión de un proceso, que encima de ese proceso además, en ese proceso se pueden tomar medidas, incluyendo la prohibición de salir del país o de determinados lugares, incluso más pequeños de la provincia, del domicilio propio, acercarse a personas sin tener una posibilidad de controvertir o discutir esta decisión. Y por orden del fiscal, porque a ver, en sede de familia, por ejemplo, se toman o se disponen medidas de distancia, pero sin escuchar a la parte. Ahora las dispone un juez, no las dispone alguien que es parte en definitiva en ese proceso. Que es el fiscal, digamos. Exactamente. También, bueno, se prevé esto de las zonas de intervención policial, o sea que también si una persona vive en un determinado lugar de la provincia que se entiende que hay un contexto de criminalidad violenta, que insisto es una definición que va a determinar en definitiva el Poder Ejecutivo, se puede limitar la circulación a ciertos horarios, se puede limitar la circulación de vehículos, se puede controlar el acceso de personas, se puede incluso prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Le puede pasar a cualquiera, independientemente de dónde viva, va a depender en definitiva de una decisión política. Le da más, como que blinda un poco el accionar de la policía y de los fiscales y queda un poquito apartado las decisiones de los jueces. ¿Es un poco así? Sí. Entiendo que a fines de celeridad o bajo pretexto de celeridad de las decisiones o de la reacción, bueno, insisto, son herramientas que ni siquiera son reactivas, muchas veces son preventivas y que en realidad no tienen que ver con los fines del proceso penal, que justamente, contrariamente, busca actuar ante un hecho que ya sucedió. Abril, muchas gracias por venir, un gusto tenerte. No, el gusto es mío y muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y veremos qué surge de la convocatoria también a la Comisión de Seguridad Pública. Gracias. Hacemos un corte, no te vayas, ya seguimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Grupo familiar 4 personas, 235.000 pesos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos.
Hagamos algo nuevo. PILAI. Desarrollos que te proyectan. El miedo cambió de lado. El mundial no se explica. Se vive. Cada gol, cada jugada, cada emoción. Vivilo en HD con Cable Video, con la mejor calidad de imagen y la conexión de tu ciudad. Llama al 0800 555 0909 o ingresa a cablevideo.com.ar. Este mundial, jugá de local con Cable Video. Bueno, nos metemos en los números de la semana, Facu. Sí, por supuesto, una semana corta en la Argentina, sin embargo, llena de novedades y cargados. Hay que hablar mucho sobre lo que está sucediendo con esta economía, que está en modo serrucho, Juan, y vos me decís, ¿qué es modo serrucho? ¿Qué es el efecto modo serrucho? Si ves un gráfico, ahora te lo vamos a mostrar, vas a entender de qué se trata. Básicamente alterna algunos meses que tienen buenos números en promedio, cuando vos ves la foto promedio de la economía, y otros que no tanto, y ahí tenés ese efecto, ¿no? Sube, baja, ¿hacia dónde va? Bueno, lateraliza el ritmo de la actividad económica que hasta ahora no logra consolidar y viene de dejar atrás realmente buenas sensaciones. El mes de marzo, según el INDEC, había crecido la economía un 5,5% intraanual. Fíjate qué pasó en abril, 0% de crecimiento. El mes posterior a un crecimiento importante que tuvo la economía en el mes de marzo, el tercer mes de este año, lamentablemente abril no pudo transitar al menos con el arrastre positivo del ritmo de actividad. 0%. Estos datos no son oficiales, es de un indicador que hace todos los meses una de las consultoras tal vez más prestigiosas que tiene en la Argentina, que es Orlando Ferrer y Asociados. Hace este informe, que es un índice general de la actividad, y releva distintos sectores de la economía. Mira la variación mensual. Abril, 0,7%. O sea, la luz se pasó de verde a rojo, había crecido 3,5%. La economía en el mes de marzo contra el mes anterior, febrero, dejando atrás un arrastre de enero y febrero no fueron buenos meses para el promedio de la actividad. Sí, el mes de marzo, y marzo fue tan bueno que dio vuelta estadísticamente el dato. Y fíjate cómo en el mes de abril volviste a tener una especie de tropezón, un freno al ritmo de actividad, 0,7%, y en el 2026, en el primer cuatrimestre, primeros 4 meses, 0,3% para abajo. Es incipiente, pero habla a las claras del nivel de amesetamiento que está teniendo en promedio el ritmo de la economía. ¿Y por qué serrucho? Por esto. Mira, pasamos rápidamente a la siguiente y vamos a ver qué está sucediendo. Acá tenés el bajón, por ejemplo, durante el año pasado, que hizo este efecto rebote en B la economía y después empezó a subir hasta prácticamente abril, hace un año atrás, un poquito más, del 2025. Después la economía fue un sub y baja. En abril se salió del cepo, hubo un salto cambiario muy fuerte, sobre todo del tipo de cambio oficial, no tanto los paralelos. Se resolvió la situación previo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después, a medida que te fuiste acercando a las elecciones, empezaste a tener esto. Una especie de efecto serrucho, picos y valles para el ritmo de la actividad. Acá tenés la caída del mes de abril. Fíjate cómo habías crecido fuerte en el mes de febrero al mes de marzo. Acá tenés un salto importante. Y después la caída de abril. Lamentablemente no logra por lo menos tener cierta continuidad de tendencia al alza, el ritmo de la actividad económica. Que es cierto, cuando vos ves de manera interanual, fuiste dejando atrás todas estas luces rojas, que caíste prácticamente en todos los datos interanuales, recuperando en el 2025. Cuando comparabas los meses, enero, febrero, marzo, sobre todo contra el 2024, las luces eran verdes. Fíjate qué terminó sucediendo cuando empezaste a comparar y dejaste atrás el efecto del mal año 2024. Bueno, el 2026 le está costando al menos empatarle al ritmo de actividad del año pasado. Eso es lo que está sucediendo con la actividad en promedio. ¿Y por qué decimos en promedio? Mirá qué pasa cuando vos empezás a separar y a dividir las aguas y empezás a ver las dos velocidades que tiene la economía. El total 0%. Acá tenemos la foto de todos los sectores del mes de abril que no tuvo un aumento con respecto a abril del año pasado. 0%.
prácticamente tuviste el mismo ritmo de actividad que el 2025. ¿Eso es bueno o malo? ¿Y cómo se divide ese ritmo? Bueno, tenés sectores que andan muy bien. 7% de crecimiento con respecto al año anterior. Minas y canteras, la minería, lo que sucede con electricidad, gas y agua, el 7,2%. Intermediación financiera. Acá hay un crecimiento del crédito que evidentemente deja buenas sensaciones, al menos para un sector que es clave, que es el de las finanzas, 6%. La agricultura, el agro, ganadería, caza, pesca, 3,6%, construcción, 1,8%, uno de los motores importantes. El agro, obviamente, es el que está comandando el ritmo porque tiene un peso determinante en cuánto significa para el ritmo de la actividad. Y es importante entender esto, ¿no? Esta economía dual. ¿Por qué? Porque cuando ves los sectores, sobre todo los mano de obra intensiva, como administración pública, el rol del Estado en la economía, 0,6%. Industria manufacturera, 2%. Comercio al por mayor y menor, 2,4%. En el mes de abril vienen siendo los más castigados. Bueno, esto es lo que está sucediendo con una economía que está prácticamente dividida. Sobre todo lo que sucede en sector servicios y sectores exportadores con buen desempeño. Los que tienen tal vez situaciones más que dependen del bolsillo cotidiano, del consumo interno, todavía con caídas muy marcadas. Fíjate qué pasa en los primeros 4 meses. Vemos la foto acá, Juanín. El comercio cae 3%, la industria 2,5%, la participación del Estado en la economía casi 0,6%. En promedio, la economía te deja un arrastre negativo, 0,3%. Es imperceptible ese 3 décimas porcentuales de caída, pero obviamente habla a las claras que no alcanza a compensar el buen movimiento que tuvo, por ejemplo, la intermediación financiera que sube al 7%, el agro sube al 7% en los primeros 4 meses. Y estamos hablando de un sector que hasta ahora tiene muy buenas proyecciones, sobre todo el agro. Y esto es importante, porque este grado de heterogeneidad que tiene la economía, con algunos sectores que sí tienen o transitan con luces verdes y otros que todavía siguen muy rezagados, sobre todo el comercio, la industria. Ojo con esto porque adentro de cada sector hay muchísima heterogeneidad. No todos los sectores de la industria están pasando la misma situación, no todos los sectores también del agro pasan lo mismo, pero es determinante lo que sucede, por ejemplo, poniendo la lupa en la provincia de Santa Fe. Es bueno en la provincia de Santa Fe que el agro sea uno de los motores, al menos en esta parte, sube 7% en los primeros 4 meses y de hecho venís de dejar atrás meses récord, sobre todo en materia de exportación agroindustriales, con lo cual también te tracciona mucho la industria de Santa Fe. Por eso, ojo, que ahí vamos a ver qué sectores después terminan pasando el tamiz y cómo termina generando en promedio estos datos. ¿Por qué repasamos estos datos? Bueno, porque es importante también saber interpretarlos, porque muchas veces nos dejamos llevar por los títulos, la economía está en su nivel de récord y hay que tener en cuenta que dentro de esos datos estadísticos también tenés diferentes matices y entre esos matices están estas situaciones. Fíjate, hablando de proyecciones macro, se conoció esta semana, no es que cambiamos de tema, pero sí algo importante. Nos vamos un poquito más al panorama financiero. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En abril del año pasado, la Argentina, para salir del cepo, negoció un nuevo programa de 20.000 millones de dólares para recapitalizar el Banco Central y empezó a aplicar este sistema de bandas de intervención, un mecanismo diferente para tratar de darle un sendero mucho más previsible al dólar, que le dio cierto resultado al Banco Central, pero se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a cumplir algunas metas, entre ellas metas fiscales, que en ningún momento la Argentina vuelva a tener déficit fiscal, a tener metas de reservas que Argentina no pudo lograr cumplir, al menos en el 2025, otra será el capítulo de este año 2026 que está por verse, hasta ahora viene cumpliendo, pero todavía no pasó la revisión que toca auditar las cuentas públicas para este 2026 y obviamente la transferencia de recursos que hace el Banco Central en materia de pesos para financiar al Tesoro. Como el Tesoro todavía continúa en equilibrio de las cuentas públicas, viene bien. Fíjate que proyecta en materia de inflación hasta el 2028 el fondo. ¿Tendrá la bola de cristal? Recordemos, 2024 la inflación llegó al 117,8%. Sí. En el 2025 desaceleró fuerte, 31% el dato de inflación. Todavía muy alta a comparación del resto de los países del mundo, pero fíjense la desaceleración. Acá fue el programa, si se quiere, más de estabilización y tratar de domar el tema de la inercia en materia de precios. En el 2026 proyecta un 25% de inflación, el FMI.
En el 2027 las proyecciones ya son del 12,5%, todavía por arriba de los 2 dígitos, y recién en el 2028 el 7,5%. ¿Por qué traemos estos números? Porque por lo general el FMI trata de no hacer tantas proyecciones, sobre todo en materia de inflación, porque después quedan muy perdidas o no se cumplen. Estas son las proyecciones. Fíjense que le pide, por ejemplo, en balance fiscal, 1,4% de superávit fiscal con respecto al PBI, en el 2027 también, entre 1,4 y 1,8, sostener el equilibrio de las cuentas públicas, y ya sí, mucho más fuerte en el 2028, un 2% de superávit primario de las cuentas públicas, con lo cual el gobierno, y sobre todo a nivel nacional, no podría al menos incumplir la meta de superávit fiscal, o por lo menos equilibrio en las cuentas públicas. Y sobre todo hay que tener en cuenta el ritmo de crecimiento. Que la economía el año pasado tuvo un 4,4%, esto ya es dato. Para este año prevé un 3,5% del ritmo de actividad, un 4% para el 2027 y un 3,8% para el 2028. Bueno, ojo con esa situación, ¿por qué? Porque cuando vos ves que en los primeros 4 meses, de acuerdo a algunos sondeos privados, lamentablemente la economía no alcanza a estar ni por asomo acumulado entre un 2-3%, bueno, va a ser difícil. La tiene difícil la proyección que hace el fondo en materia de actividad, y después veremos qué sectores empiezan a comandar, y tal vez no son los sectores que dan la mejor sensación térmica, que es la calle. Claro. Los sectores del comercio, lo que pasa con la industria, con la capacidad de compra, con el consumo interno. Y fíjense qué tiene que pasar para llegar a esta meta, Juaní. ¿Te acordás el último dato de inflación, no? 2,6% en abril. Sí, estás alejado de ese número por ahora. Estás muy alejado. ¿Cuánto tendría que correr la inflación de acá hasta el cierre del año para poder cumplir con la meta del FMI? Mira este gráfico. Importante. Pasamos al siguiente, que me parece súper interesante. Promedio. En promedio, vámonos a concentrar acá, para caer al 25% en diciembre, en promedio tendría que dar un 1,4% mensual. Mensual. Desde el mes de mayo. Para llegar a un 20% este año y cerrar más o menos cerca del 20%, tendría que ser un promedio del 0,8%. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a un ritmo promedio del 0,8% y llegás al 20% acumulado. Si la inflación es del 1,4%, llegás al 25%. ¿Qué pasa si se sostiene más o menos en el sendero del 2% mensual, 1,9%, promedio, mayo-diciembre, que es la proyección que hace el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, que también muchas veces es muy optimista? Llegarías al 30,5%. Y si la inflación se sostiene al ritmo del 2,3%, que es lo que proyectan las consultoras para el mes de mayo, y que mayo se replique y que modere el ritmo de aumento, o sea, no es que siga subiendo, es cierto que la inflación son tasas que se van acumulando, llegaría al 35%. Muy alejado de ese 25, 10 puntos más de la... O sea, estaría subiendo el promedio del año anterior, lo cual claro, no es una buena noticia. No es una buena noticia, por eso súper exigente. Primero las proyecciones y después obviamente esta situación en materia de precios, que lamentablemente tuviste un salto del 3% mensual en el mes de marzo que dejó poco terreno. Es cierto, tendría que desacelerar, muy poco probable que la inflación, estamos jugando con escenarios y además estamos jugando con un número que quede de manera constante, digamos. Es muy poco probable que eso termine sucediendo, pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender hacia dónde apuntan los cañones, por ejemplo, el Banco Central, porque el Fondo Monetario Internacional le dijo, ojo con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio tendría que ser más alto, no lo atrases porque eso te termina condicionando que la economía no suba, y principalmente te termina generando una especie de desequilibrio entre los dólares que ingresan y los que egresan o salen de la Argentina. ¿Por qué? Porque a pesar de que todavía tenés un escenario de precios que está luce controlado, pero que no está resuelto, que es el dato de inflación, con el dólar planchado, primero que tenés inflación en dólares, le dice el FMI, segundo, que alentás a las importaciones, y tercero, le quitas competitividad al sector exportador, que es el que te termina generando los principales ingresos de divisas a nivel nacional, que después necesitamos para que vos puedas cumplir en tiempo y forma con los vencimientos. El FMI lo que le preocupa es que la Argentina genere los dólares que después necesita para pagar los vencimientos de deuda en dólares. En ese sentido, hay que tener en cuenta hacia dónde van parte de las medidas que, en principio, recomienda el Fondo Monetario. El tema central es que está en esta disyuntiva. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Apunta los cañones para estabilizar los precios y dejar el dólar planchado? Y entonces no pone como prioridad el ritmo de la actividad. Bueno, parte de las cuestiones que empiezan a estar en la agenda de la economía
sumamos un poco de economía real, un pantallazo financiero y ahora nos metemos en el bolsillo. Fíjense el mes de abril qué pasó con el dato de consumo. Nos metemos un poco en el supermercado. El informe de Esencia. Yo cada vez que sale me gusta traer a este dato porque también es un pantallazo en los distintos segmentos del comercio en la Argentina. Lo que pasa en los supermercados, en los autoservicios, en las farmacias, en el e-commerce. Muy pocos son sondeos donde aparece el tema de las ventas electrónicas en kioscos y tiendas y en los sectores mayoristas. Lamentablemente también, fíjate, abril contra el 2026, contra el año pasado 3,8% de caída, es un rubro que hace muchos meses no crece. Abril del 2026 comparado con marzo, o sea, comparado contra el mes anterior, abril comparado con marzo, 4,7% y un 3,3% acumulado en 4 meses. Bueno, vemos claramente que el consumo es una de las variables que quedó más postergadas. Y habla a las claras de lo que está sucediendo con el ingreso promedio de la población en la Argentina, que tiene poco margen y que se volvió mucho más selectivo y que compra menos en el supermercado, 5,2% menos está vendiendo en los supermercados en la Argentina, en los autoservicios independientes un 4% menos, en las farmacias un 1% menos en 4 meses. El único que viene creciendo fuerte, a pesar de que tuvo un tropezón, si se quiere, contra el mes anterior, es el e-commerce, las ventas electrónicas, y acá está... si hay algún comerciante que está disfrutando de la columna, es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque acá también hay un cambio de hábitos en consumo. Claro. Y importante. Sí, que se viene viendo hace rato ya. Se viene viendo hace rato. Además que rompes, desde el punto de vista geográfico, tenés operaciones que podés ampliarlas a todo el país las 24 horas del día, con lo cual empieza a sacar ventaja el comercio electrónico, a base también de muchas promociones, descuento y todo lo que ya sabemos. Lamentablemente kioscos y tiendas también, 2,2% de la caída, y en los mayoristas 4,5%. Lamentablemente no ha sido un buen mes el de abril, que se empezó a frenar esa buena sensación que había dejado el mes de marzo. Esperemos los datos oficiales, a ver si no hay sorpresas por parte del INDEC. Seguramente eso va a ser a partir del próximo mes, en el mes de junio, cuando empecemos a conocer cómo cerró desde el punto de vista oficial. Hay cierto atraso estadístico con los datos del INDEC, pero al menos los sondeos que empezaron a hacer distintos estudios privados, lamentablemente está ese modo serrucho todavía que Argentina no puede romper y consolidar el ritmo de crecimiento. Gracias, Facu. ¿Tenemos más? ¿Qué tenemos? Bueno, no, esto es básicamente la foto de estos últimos el serrucho. De estos últimos meses con respecto al consumo, que pasó algo muy similar al ritmo, al promedio de la actividad. Por eso, el consumo es muy característico y se mueve casi igual y te arrastra el resto de la actividad económica en la Argentina. No alcanza a compensar los sectores que tal vez están teniendo un mejor desempeño, este mal o flojo desempeño del consumo en la Argentina. Hacemos la última tanda, ya llega Damián Daniel Turn, a ver qué nos trae para el cierre. Bienvenido a la subasta de bienes del delito más grande de la República Argentina. Se les sacan los bienes a los delincuentes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y sigamos adelante luchando contra el delito y el crimen organizado. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Prepárate para vivir el Mundial de Fútbol como un campeón. En Nexon, aprovecha TV Smart Philips 55 pulgadas 4K en 12 cuotas de 71.999 pesos con Visa, Mastercard, Nativa o Cabal. Y de regalo te llevas una pelota. Acércate a la sucursal y descubrí más promos. Promo válida hasta agotar stock. Nexon, a tu alcance. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora, en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintoniza Radio Rivadavia en el 91.9 FM. Y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe.
¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, la música esta me descoloca, digo. Cenan hoy con el señor Damián Daniel Turn todos los que ustedes van a ver a continuación. No me gusta, ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? ¿No le gusta la música? Pero Bueno. veníamos con otras series, con una cortina distinta a cada programa, pero este no me gustó. Te pusieron hasta la música del show del chiste. Sí, la de en su Alf, momento. la de Alf, hemos tenido La de Alf varias. es buena. Para mí es uno de mis temas favoritos. Pero bueno, vamos con el primer capítulo del Enqueando. Dale. Vamos a hablar de la vocera canchera, de La Adorna. Virginia Coudanes, sí, de la Adorni santafesina. Vamos a ver un pequeño fragmento editado, mucha estrategia de comunicación de la provincia de Santa Fe en esto, en mandar a Coudanes a chicanear para hacer recorte y subirlo en las redes sociales. Este es el video de la vocera canchera que pasó por la etapa de Veníamos Bien en el día de hoy. Mirá. Medidas. Una es que la policía puede hacer interrogatorios sin abogado defensor de la persona que es interrogada, y la otra es que pueden llevar detenida a una persona por 48 horas por averiguación de antecedentes. Son dos medidas que antes tenía la policía y que fracasaron rotundamente. Hubo hasta denuncias de apremios ilegales. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Bueno, está buenísima la pregunta, gracias. Se ve que el alfajor santafesino surtió efecto en la glucemia. No, leí las leyes. Bueno, no, por supuesto, ya sé, están todos súper informados y Bueno, ahí está, aparte de una de las tantas chicanas que tuvo la actual vocera. No, leí las leyes, le dijo. Bien, el colega además, literalmente eran las dos preguntas que todo el mundo quería hacerle, digamos, de entrada. Si se pueden detener 48 horas, allanamiento sin orden judicial, interrogatorio sin abogados, eran los tres puntos como más fuertes para preguntar. No es que la picanteó. Sí, pero lo que pasa es que vos, si salís con un poquito de soberbia y arrogancia y lo picanteás, te salteas la parte importante que es responder. Claro. Yo agarro, te boludeo un poquito con el alfajor que te comiste ahí, como si fuese que ella fue y le regaló un alfajor a alguien. Hay un truco que siempre se hace, que se nota mucho, es que siempre cuando te dicen, cuando terminas de hacer una pregunta, sobre todo algún funcionario te dicen, es muy buena tu pregunta, te agradezco que me hagas esta pregunta, esos 3, 4 segundos, 5 segundos que gana el funcionario, es para poner el chip a ver para qué lado salgo. Generalmente es eso. Si vos tenés la respuesta, vas derecho a la respuesta. Pero es muy común eso ante la pregunta media incómoda, que cualquier funcionario te diga, bueno, es muy buena tu pregunta, ya que lo mencionás, te estiran un poquitito como para decir, a ver, ¿para qué lado encaro esto? Bueno, y mandó el ok muy de Milei. El doble ok que manda Virginia Coudanes, que bueno, que viene muy picante en su nuevo rol de vocera, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad. Pero bueno, nos vamos al ámbito nacional, nuevo capítulo del En que andan del día de hoy. Hubo sesión en la Cámara de Senadores de la Nación hace algunos días, Patricia Bullrich, que es senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo una confusión. A ver si podemos enganchar la frase que quiso explicar. Y en la frase que quiso explicar hubo una equivocación. Y atrás se escucha callate, nena, y bueno, y todos los papelones que nos tiene acostumbrados la Cámara de Senadores, el Congreso Nacional en general. Y esta frase de Patricia Bullrich para ponerle la lupa y que entre todos tratemos de entender un poquito qué quiso decir. Mirá. ¿No? Nunca es triste la verdad lo que no tiene memoria. ¿No? Remedio, perdón, remedio. Lo que no tiene remedio. No tiene remedio.
Entonces, No hablen, por favor. Aprendan a escuchar. No, silencio, aprendan a escuchar. Es momento de que aprendan a escuchar. Acepten las cosas que cada senador tiene la creatividad de manifestarse. Continúe, Patricia Bullrich. Callate, nena, déjame hablar, le dice Sí. Patricia Bullrich a otra senadora nacional claramente que la estaba queriendo interrumpir. La verdad, lo que no tiene es memoria. La que no tiene memoria, no tiene remedio. Yo no entendí nada. No tiene remedio. No sé si no tiene memoria, no tiene remedio. No sé si Patricia no tiene memoria, si no tiene remedio. No terminé de entender prácticamente nada. Lo que pasó, pero... Ya lo vas a entender. Ya lo vamos a entender. Tomando esto de Patricia Bullrich, en un medio nacional estaban haciendo notas en la calle. Sí. Y se cruzan, le vamos a dar play. Se cruzan con este muchacho, es un hombre. ¿Todo bien? Patricia Bullrich. Pero mirá el parecido que tiene con la ex ministra Patricia Bullrich. Ahora cuando la enfoquen de cerca lo vas a ver. Te dijeron que sos muy parecido a Patricia Bullrich. Me dicen que soy... ¿Te lo dijeron? Me dicen que soy... ¿Sos parecido, loco? ¿Cómo te llamas? Ricky. Ricky, ¿en serio te dicen? ¿Y sos del PRO? ¿Sos libertario? ¿Sos peronista? No vivo de la política. ¿No te importa? No me importa. ¿Le dicen en serio? Es muy parecido. Nos vemos. Sí, lo bueno es que dice, sí, me lo dicen mucho. Increíble. Ay, Dios, Es muy parecido, hay que Patricia decirlo. Bullrich dice Era que no. hombre, es hombre el señor, obviamente, pero muy parecido a Patricia Bullrich. Lo queríamos enganchar, un móvil de un medio nacional. Cambiamos de tema, pasamos a otro capítulo, nos venimos a la provincia de Santa Fe. Sí. Y estos carteles que aparecieron ya hace varias semanas en la provincia de Santa Fe. Vialidad Provincial está cortando el pasto y manteniendo banquinas. Y sí, muchacho, ¿qué va a estar haciendo Vialidad Provincial? ¿Dando clases en un jardín? ¿Qué va a estar administrando la economía de la provincia? Es lo que tiene que hacer, básicamente, Vialidad. Vi esto en las redes sociales y pedimos chequear, por ahí los que tienen mayor posibilidad de salir por las rutas santafesinas, porque yo pensé en un momento, hoy, con tantas formas de editar imágenes y que queden tan bien, pensé que el cartel capaz que era la oposición chicaneando. No, es un cartel de la provincia de Santa Fe promocionando. Real. Es más, te damos la ubicación si querés. Sí. Ruta 80. Ruta ahí está, Ruta Provincial 80, cerca de Galvez. Exacto. Entre Galvez y la autopista de Santa Fe Rosario. Más o menos. Ahí, a la altura de Arocena. Así no prendemos fuego a nadie de la zona. No, por ahí. porque lo que decís es muy cierto. Hoy ves en redes sociales y bueno, si esto. Por eso, había ¿será? que chequearlo. Hay que ver si está el cartel. Estaba. Por eso nos llevó un tiempo, pero lo chequeamos. Hace 2 meses lo teníamos esta foto. Vialidad Provincial está cortando el pasto. Y sí, manteniendo la banquina también, muchachos. ¿Qué va a estar haciendo Vialidad Provincial? Pero bueno, promoción del gobierno de la provincia. Es grande el cartel, como sí. Nada más, ¿viste? Como decir, es como decir... Si uno ve abajo, más o menos puede medirle con la cantidad de postes. No, es el grande. famoso cartel que aparece al costado de la banquina. Claro. No, hay otros que dicen que yo, por ejemplo, en Circunvalación. Circunvalación tenés uno de la provincia que dice iluminamos la circunvalación. Sí, pero porque era una obra nacional que te hiciste cargo. Ponele que la promocionás. A ver si, bueno, nos estamos haciendo cargo porque esto le correspondía a Nación. Pero esto es una ruta provincial. Y además te hace la aclaración en rutas provinciales. Sí, 9.000 kilómetros en rutas provinciales. Está buena la pregunta. Y sí. Y sí, hermano, ¿qué va a estar haciendo Vialidad Provincial? ¿Qué le vamos a exigir a Vialidad Provincial? Pero bueno, otro capítulo en que andan del día de hoy. No, esto es muy fuerte. Nos vamos al ámbito nacional. Esta es una diputada nacional y no es problema mío. Yo traigo lo que pasa con la política. Ponemos el foco en qué anda la política en la República Argentina. Entonces me pregunté, ¿en qué anda la diputada nacional Lila Lemoine? Entré a su cuenta de Twitter a ver qué proyecto está levantando, a ver a quién está apoyando. Bueno, mirá, acá vamos a ver a quién está apoyando Lila Lemoine. Esta foto subió una diputada nacional a su red social, a su cuenta oficial de Twitter, claramente manteniendo relaciones sexuales con su expareja, su chongo, novio, no sé qué será, e intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans. Nunca tuve OnlyFans y la foto debe estar en mi Facebook. Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar. Ella esgrime que la habían querido extorsionar con una foto de ella diciendo, bueno, che, vos estabas en OnlyFans, o sea, vendías contenido erótico a través de una plataforma, y ella se defiende, no, yo no vendo contenido erótico, te lo doy así, gratis. Te lo publico en mi propia red social. Estaba en mi Facebook, dijo. Sí, en el Facebook. En 2020 que andás a verle a Lemoine
¿qué era de la vida de Lemoyne en 2020? Y nada, estaba haciendo cosplay. Estaba haciendo cosplay, Javier Milei todavía no era ni diputado nacional y demás, pero esa imagen de un diputado nacional... no era diputado. No, en 2021 se convierte en diputado, tenés razón, pero bueno. 21, 2 años. Esa imagen de Lila Lemoyne manteniendo relaciones sexuales, subiéndolo a sus redes, me trajo a él. A ver. A este gran héroe incomprendido. No como héroe. Sí, el sí. diputeta, ¿es este? El diputeta, el diputado nacional que en plena pandemia, ¿cómo era? Juan Emilio Ameri. Sí, Juan Ameri. Era diputado ¿Podés nacional. llamar héroe a un tipo que hizo lo que hizo este muchacho? Héroe, porque con las chanchadas que se ven hoy en día en el Congreso, con las pavadas que se ven hoy en día en el Congreso, este hombre en una sesión virtual le dio un beso a los pechos de su señora. Pero no es poder. Entonces yo con las chanchadas que veo que hacen, sí, de la forma que se tratan, cómo se insultan, el callate nene y demás, entre todo lo que uno ve, lo que hizo este señor... No era tan grave. No era tan grave. A este lo rajaron, lo echaron. Sí, lo echaron. No solo que lo echaron de ser diputado, hace poco dio una nota, no hace poco, hace varios meses, de que andaba vendiendo milanesas, o sea, salió de la órbita de la política. Volvió al llano, digamos. Sí, volvió, que es muy difícil, ¿viste? Que la política... Solo si te echan, digamos. Si no, no. No solo si te echan, solo si te echan y quedás muy marcado. Si te echan de diputado, sí, Porque claro, muy marcado. Te pueden echar, Sí, hemos visto más de uno hacer cada chanchada y sin embargo se va renovando y va cambiando de partido político. Me Bueno, hiciste acordar, diputado. Ameri, que terminó con su carrera política por aquel beso a los pechos de su mujer, y me voy con la última. Con la famosa frase, a ver cómo está eso. A ver cómo está eso. Sí, porque aparte, así fue. Tenía él el micrófono abierto. Él se justificó y dijo a ver cómo está eso. Esto es difícil decirlo, pero él se justificó y dijo que su señora había tenido una intervención quirúrgica, se había hecho los pechos. A ver cómo está eso. A ver cómo está eso, pero me quiero ir con esto. Así nos vamos bien arriba, se va a parar Facu, lo vamos a hacer bailar a Chacho. Dale. Baile del gobernador Gustavo Sáenz, el gobernador salteño. Habilitó los vuelos entre Salta y Río de Janeiro. Ay, le mete baile. Y le metió baile. No me digas. Ahí está. Baila el Chacho. Bailamos todos. Mirá cómo está. Enloquecido. Le dieron mucho alfajor santafesina. Enloquecido Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, habilitó los vuelos directos Salta-Río de Janeiro. Que se prepare Río. Y lo sacan a bailar y se hace el tímido. Mirá los 5 segundos después de hacerse el tímido. Esta es la querida República Argentina, Juan. Como me hace acordar las sodalistas del Carlos. Sí, del Carlos. Bueno, pero Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta, inauguró los viajes entre Salta y Río de Janeiro. Metió baile, qué linda que la República Argentina, Juan. Me encanta. Todo esto en una semanita, en poco menos de 7 días. Hay más. Hay mucho. Hay más. Podríamos hacer un programa entero. Hay mucho. No tenemos memoria. Me quedé con esto, me quería ir bailando un poquito de zapa. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene, Facu. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Será hasta la semana que viene. Chau.